estuve typeando unas hojitas para hacerlo más fácil. Vamos a ir por partes, vamos a tratar de entrar de lleno al punto de la enseñanza. Como habíamos estado señalando, las similitudes del número 3 que va a usted encontrar aquí en varias oportunidades están en semejanza al cuerpo humano, como lo dice la hojita. El cuerpo humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, que es lo que estamos aprendiendo. La música ministra cada una de las partes del cuerpo. El ritmo ministra el cuerpo, la armonía ministra el alma y la melodía ministra el espíritu, ¿verdad? Entonces ahí eso está apuntado. Es por ello que David, sabiendo esto, utilizó 3 instrumentos que ministran el ser completo. Luego que el arca fue rescatada y la música restaurada, David ordenó que el arca fuera llevada a una tienda que había sido montada en la casa real. Eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando ya estaba montada el arca de Dios en la tienda o tabernáculo, David ordenó a un grupo que eran cantores, músicos y profetas. Esto lo puede usted encontrar en Primera de Crónicas 25, 1 en adelante. Ahora, antes de seguir aquí leyendo, quisiera hacer énfasis en entender que el pueblo de Israel estaba desarrollando su adoración y la manifestación de su encuentro con Dios en un área que le llamamos, y le llamaron ellos, el tabernáculo de Moisés. Entonces, ese tabernáculo tenía pues 3 diferentes partes, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y hasta adentro el lugar santísimo. Entonces, cada uno de los lugares definidos en el tabernáculo tenía su diferente enseñanza por todo lo que tenía que construirse. Entonces, podemos ver que el atrio definía el cuerpo, el lugar santo el alma y el lugar santísimo el espíritu. Ahora, el cambio que hay de aquí, de este tabernáculo que le fue dado a Moisés, para ver, aquí pues una foto así media, más o menos usted va a ver que solo es una tienda. No tiene como tantas cosas, es solo una tienda. Entonces, a se le va a llamar, o se le llama, y se le llamó en ese tiempo, el tabernáculo de David. Entonces, se diferencia con el de Moisés porque es solamente una tienda. Entonces, ahora, lo más importante del tabernáculo de Moisés era el arca. Y el arca fue definida en el tabernáculo de David, y por eso nosotros aseguramos que en el tiempo de la ley, fíjese, vamos a decir que esto era el tiempo de la ley, desde que fue instaurada hasta que Jesucristo la cumplió. Fue el único que cumplió la ley. Entonces, en este periodo se forma un pequeño globito, vamos a poner aquí un círculo, un paréntesis, donde David descubre la dispensación de la gracia. Porque esto es llegar a la presencia de Dios. David lo logró sin tener que atravesar el tabernáculo ni el lugar santo. Y esto no estaba para ellos. Esto se iba a dar hasta que Jesucristo cumpliera con toda la ley. Y como lo repetimos otra vez, el velo del templo, porque el templo era un tabernáculo ya hecho ya de un templo, pues una edificación, ya no era una tienda,
sino ya era un templo, pero tenía la misma forma. Tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, y ahí estaban los sacerdotes y todos los levitas que trabajaban en el tabernáculo. Entonces, cuando David, por medio de su relación que tenía con Dios, porque David tenía una relación con Dios bien profunda, Dios lo llegó a llamar conforme a su corazón. Entonces, debido a esa relación, Dios le revela en un tiempo que no tenía que haberse revelado la gracia. Ahora, ¿en qué se parece David a nosotros? Se parece en el aspecto de que ahora nosotros, fíjese bien, ya no estamos en la ley. ¿Ahora en qué estamos? En la gracia. Entonces estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Ahora, según lo que la Biblia nos dice, nosotros tenemos derecho a lo que son, lo vamos a poner aquí, dones. Y los dones del Espíritu en realidad no son ni para este tiempo, porque dice la Biblia que los dones son regalos para el siglo venidero, pero que nosotros adquirimos a través de la unción del Espíritu Santo. O sea, es otra apertura en la cual nosotros tenemos acceso a los dones por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En la era del Espíritu Santo, Dios es tan grande con nosotros que nos da la oportunidad de obtener dones. Bueno, entonces, queda claro que el tabernáculo no es solo uno, son dos. El de Moisés y el de David. Ahora, ¿por qué nos concentramos más en el de David? Porque esto, hermanos, según parece y según la Biblia lo enseña en Hebreos, era para los judíos. Ahora, desgraciadamente hoy en día hay un movimiento cristiano evangélico que está queriendo judaizar a todos los cristianos y tratando de regresar a las raíces judías. Incluso ahí andan con sus trajes de rabino, venden los mantos, ya es un relajo. Y nos dicen que nosotros no pronunciamos el nombre de Jesús como debe ser, porque el nombre real de Jesús es Yeshua. Y sí, en hebreo. Pues si usted no habla hebreo, si usted habla español, usted le va a decir Jesús. Si usted habla inglés, le va a decir Jesus. Y si usted habla chino, yo no sé cómo le dirá, pues le va a decir como los chinos le dicen. ¿Y si hablan dialecto? Y si hablan dialecto, pues lógico que tienen su acento, como podríamos llamarle al Hijo de Dios. Pero nos referimos a él. Pero bueno, anyway. Ese es el problema que hay ahorita. Ahora, este problema inició en Hechos capítulo 15, yo creo que una vez se los enseñé, cuando los judaizantes quisieron decirle a Pablo que por qué él estaba dando la gracia a los gentiles sin meterlos en la ley. Entonces querían que se circuncidaran, querían que hicieran todos los votos judaicos, y Pablo decía, no, ¿para qué? Si eso ya no tiene ya, ¿para qué? Si ya ese contrato o ese testamento ya no vale, porque hay uno nuevo. Un nuevo pacto. Entonces, en base al nuevo pacto, eso que ustedes quieren meter ya no es necesario. Pero bueno, esa es harina de otro costal, esa es otra enseñanza. Ahora, nosotros al entender esto, nos vamos a ir edificando conforme a lo que David hizo. Y según parece, David logró, ya restaurando, o cuando ya Dios le dio la visión, porque hermano, nosotros no descartamos esto, porque esto Dios se lo dio a Moisés. Pero Dios se lo dio para cierto tiempo y para cierta época y para ciertas circunstancias. Entonces viene Dios y dice, bueno, les voy a revelar algo más grande, que es el tabernáculo de David.
y revela que podemos tener acceso a la presencia de Dios. Que eso no se daba en la ley. Eso se empezó a dar cuando Jesús mostró que a través de Él podíamos tener acceso otra vez al Padre. Entonces, esa es la simbología de todo esto. Ahora, cuando David empieza a recibir esto de revelación, empezamos a ver ahí que David integra a un nuevo movimiento musical, porque él descubrió que a través de la música se podía llegar a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros en nuestros servicios, la mayoría de cristianos evangélicos que conocen la verdad, tienen que alabar a Dios. ¿Y para qué? Para que su presencia caiga sobre nosotros y su palabra llegue fresca a nuestra alma. Ese es un parámetro que nosotros estamos aprendiendo, porque, hermano, aquí falta aprender bastante. Falta aprender mucho para poder nosotros desarrollarnos, ¿verdad? Bueno, entonces David integra 3 grupos para poder empezar a hacer, porque él dijo, bueno, el arca ya nos la devolvieron, ahora vamos a tener el arca aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, él crea, dice, 3 grupos que fueron cantores, músicos y profetas. Fíjense qué bonito. Entonces ahí ya David está integrando la manera y el orden de Dios como Dios quiere que le alabe. Porque David cayó en su responsabilidad volver a llevar la música a lo que había sido creada. Porque vimos ya que Dios creó la música hermosa, preciosa, pero sus directores, que fue comenzando con Luzbel, empezó a hacer otras cosas. Y ahí se vino la música para abajo. Entonces en la tierra usaban la música no para alabar a Dios. David restaura todo eso. Amén. Bueno, cuando ya estaba montada el arca de Dios en la tienda o tabernáculo de David, ordenó a un grupo que eran cantores, músicos y profetas. Ahora el orden de instrumentos fue diferente. Llevaban arpas, salterios y címbalos. Es muy importante notar que fueron 3 profetas cantores a los que destinó como jefes. Asaf, aquí está Asaf, que significa aquel que reúne o colector. Emán, que significa fiel, y Yedutun, que significa su ley y alabador. Esto nos orienta a sostener que la alabanza y música para Dios debe unir al pueblo de Dios, debe ser en fidelidad a Él, y tenemos que estar sujetos a la ley de Dios. Eso es lo que implica, fíjese. Orientada para Dios, debe de ser fidelidad a Él y debemos de estar sujetos a la ley de Dios. Eso es, o sea, no es solo tocar, sino implica una manera de vivir diferente para Dios, para poder tocar, ¿verdad? Eso es muy diferente. Ahora, proféticamente, los 3 nombres de los jefes cantores significan la unción que debe tener la música alabanza a Dios. Al momento de David ordenar el número de cada grupo de cantores y músicos, entrarían al tabernáculo, hizo un cambio de orden, ya que no fue en el orden de hijos de Asaf, Hermán y Gitún. Ahora fueron 4 hijos de Asaf, que significa reunir. Aquí está. 6 hijos de Gitún y 4 hijos de Asaf. Entonces, significa fidelidad. Entonces Dios está más interesado en nuestra fidelidad como alabanza. O sea, tenemos que serle fiel a Dios para poder llegar a ser adoradores.
Los 3 grupos de cantores representan las 3 partes de la música, representan el ritmo que ministra el cuerpo, representan la armonía que ministra el alma y representan la melodía que ministra el espíritu. Entonces la presencia de la música es la que ministra el espíritu, ya que David ordenó 14 músicos. El tabernáculo de David en parte significa la restauración de la música y la alabanza, reunificando al pueblo para que se someta a la ley de Dios y llegue a la completa fidelidad. Al momento en que David se gozaba con sus cantores en la presencia del Señor, en la tienda donde puso el arca, los sacerdotes se quedaron con la religiosidad del ritualismo en el tabernáculo de Moisés, donde anteriormente estuvo el arca de Dios. Entonces, ya este tabernáculo sin el arca ya tenía solamente sacerdotes, solamente ritos. O sea, se puede llegar a creer que se está adorando a Dios en templos donde solo hay rituales, donde solo hay costumbres y donde ya la presencia de Dios no está totalmente. Ese es el gran problema que sugiere hoy en día. Me ha llamado la atención cómo es de que cuando nosotros alabamos a Dios es una gran diferencia con estar en el servicio de la mañana de los americanos, porque ahí, hermano, ellos son ritualistas, no buscan la presencia, tal vez no saben, tal vez no conocen, yo no sé qué pasó que se les fue la presencia y no se dieron cuenta, porque ellos van, colaboran, dan sus diezmos, están presentes, son buenas personas y se reúnen a tomar su cafecito y se van a su casa y ellos felices, pero no hubo presencia. Sí, mira. Es más como un club, ya no es tanto como... Ya no, sí, eso es un club social. Llegar, reunirse, platicar, hablar de Dios, pero sin Dios. Es como reunirse en un funeral, porque ahí sí hay un Dios muerto. Entonces, como llegar a un funeral y hablar, qué bueno era, qué tan bueno, cómo bromeaba, y ahí está el cuate muerto. No es como cuando él está y dice uno, bueno, vamos a ir a tomar una soda o a comer algo con el amigo, y ¿qué tal? Y hay una comunión, porque, hermano, cuando nosotros buscamos la presencia, queremos que no solo nosotros ir a la iglesia, sino que también llegue Dios. Y llegando a Dios, ya nos venimos nosotros tranquilos y contentos, pese a las diferentes luchas que vamos a tener, porque el enemigo no va a estar contento si nosotros buscamos a Dios. Porque ellos que no buscan a Dios, tranquilos, yo los miro que llegan, se van, y no hay problema. Pero nosotros que buscamos a Dios, a veces. Pero bueno, gloria sea al Señor. Bueno, entonces la otra hojita. El tabernáculo de David caído y en ruinas. Cuando David muere, fíjese mi estimado hermano, que David murió. Entonces David muere y dice aquí que los judíos o los israelitas, en lugar de fomentar el tabernáculo de David y buscar su presencia, regresaron otra vez al ritualismo, y ahí ya no había presencia, y empezaron a querer construir otro templo. Entonces, cuando David muere, solo una vez más se menciona que Salomón llevó los músicos y cantores ya en el templo construido. Fue cuando se ¿cómo es que se le llama eso? Cuando se inaugura el templo. Ahí yo he leído y dice la Biblia que fue precioso, porque habían cantores, había música, fue algo maravilloso, y dice que los cantores perdieron los turnos, porque cayó la presencia de Dios en ese. Debe haber sido maravilloso, eso debe haber sido hermoso, como ellos llevaron
ya el templo y se suponía que iba a ser como David lo había definido, pero al morir él y Salomón apartarse, porque Salomón se apartó, entonces los levitas regresaron al ritualismo de siempre. Pero con el paso del tiempo, estos 7 se perdió y la alabanza salió del templo, decayendo así la restauración de la alabanza y quedando en ruinas el cántico nuevo o el tabernáculo de David. Dios prometió restaurar el tabernáculo de David. A continuación explicamos cómo esto sucedería y la época de este suceso. La promesa en el profeta Amós. El tabernáculo de David se dio ahí por el siglo XII antes de Cristo. Luego pasaron muchos años hasta que por ahí por el siglo VIII antes de Cristo, el profeta Amós manifestó que en el final de los días el tabernáculo de David sería nuevamente levantado y se repartirían sus ruinas. Ahora veamos Amós 9:11, a ver si alguien lo tiene o lo encuentro yo antes. Primero a ver a dónde estamos. Ese casi ni lo oigo. Después de Oseas. ¿Verdad? ¿Vamos qué? 9:11. Después de Joel. Amén. Ok, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces aquí está la primera referencia de que el tabernáculo caído de David tenía que ser restaurado, porque eso es lo que Dios quería, tener una alabanza y una adoración en la cual el ser humano participara de una manera más directa. Entonces aquí es el primer punto donde se menciona. Luego en el siglo I, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en una reunión el apóstol Jacobo recordó las palabras del profeta Amós y dijo, esto está en Hechos capítulo 15, veamos Hechos capítulo 15, versículo 16. Amén. Bueno, dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, ahora la cuestión es que no fue ni en el tiempo pasado, porque pues David lo quiso imponer, pero no se logró. Entonces viene el tiempo de Cristo y otra vez se menciona, pero no se logra establecer. Y nos vemos que hasta que en estos son, vamos a llamarle, los últimos días. Aquí es donde sí va a ser restaurado el tabernáculo de David. Pablo enseñó la forma y preferencia de los cantos a Dios, los cuales son, y aquí es donde ya empieza ya la revelación de la restauración por medio del apóstol Pablo, porque dice que los salmos, los himnos, fíjense bien,
y el cántico espiritual. Entonces, los salmos son verdades que se cantan. Los himnos son alabanzas. Fíjese, esto es alabanzas. Y los cánticos espirituales son cántico nuevo. Entonces volvemos otra vez: cuerpo, alma y espíritu. O sea, siempre Dios quiere integrar estos tres. Ahora, por eso es que ya ahora está restablecida la música para Dios. Y es por eso que nosotros, al ver que Dios está restaurando el tabernáculo de David, debemos de ser cuidadosos a que otra música no entre a eso, porque es música restaurada. Es algo que tiene que ser nuevo, algo que tiene que ser en el orden de Dios, con las letras de los salmos, con himnos de alabanza, con cánticos espirituales. Esto no tiene nada que ver con la música del mundo, es otra cosa totalmente. Lamentablemente, grupos cristianos han, por la falta tal vez de conocimiento en la palabra, han dejado que movimientos extraños musicales entren, como salsa, himnos a sabor de salsa, o viven de cumbia. Yo la vez pasada venía viendo ahí en el 660 y es cumbia, dije yo. ¿Y qué si supuestamente era un himno? Pero digo yo, sí, hermano. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se hace una campaña evangelística y a veces se usa ese tipo de música para atraer? Sí, fíjese que en ese particular la mayoría de personas han tratado de poner ese punto de que con tal de que vengan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en lo que llamamos nosotros, o se conoce el regional mexicano, ciertos tipos de música que atraen. Pero hermano, fíjese que ahí desafortunadamente nosotros no estamos de acuerdo por el hecho de que no es bíblico. Porque Jesús no usó lo del mundo para traer a los pies de Él su verdad. Entonces, eso es como quererle ayudar al Espíritu a que venga, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de confiar en el orden de Dios para que el alma necesitada sea la que venga. Porque el alma manipulada por ritmos va a estar ahí, pero va a estar sin el verdadero convencimiento de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Porque puede llegar y puede, lo que nosotros le llamamos ser muy efusivo, muy almático, y él diga, sí, pero en realidad ya a la hora, cuando él vea que el Evangelio es de desierto, de pelea, ahí ya es, yo mejor me voy. Sí, hermano. Sí, es cierto eso, hermano, porque una vez escuché también a un pastor diciendo que ahorita en ese tiempo, como los jóvenes ve que están metidos en sus modas, entonces él decía que para atraer a los jóvenes metía reggaetón y luces para que ellos no vayan al mundo, supuestamente. A un lugar a un club. ¿verdad? A un club. Entonces ellos, los pastores trataban de traer eso para que no vayan ahí, y con esa música ellos se acercaban a Dios. Y yo dentro de mí también pensé, digo, pues, porque Dios no tiene poder para hacer algo diferente, pues, ¿por qué tratamos de traerlo de allá afuera para que el joven pueda convertirse? Por eso, hermano, es que en la mayoría de iglesias hay mucha gente que en realidad no está convencida. Porque el proceso de la salvación, ya lo vimos, es arrepentimiento y deseo de cambio. Pero si la persona es atraída por un ritmo, o por dulcitos, o por sanguchitos, póngase, esa persona, lógico, va a oír y todo, pero en realidad ella dice, bueno, aquí, como me dijo una persona a mí una vez, y dije, me cayó tan mal, dije yo, mire hermano, voy a traer a fulano, me dice,
Porque él cuando hay comida, ahí sí va. Dije, ala, dije, qué feo, pues. Porque no, claro, nosotros con mucho gusto, pues brindamos y todo. Pero el fin en realidad no es ese. El fin en realidad es que la persona reconozca la condición en la que se encuentra y busque el poder, no del reggaetón, sino el poder de Cristo. Porque en realidad entonces no estamos hablando nada. Entonces, cuando esos movimientos se dan, eso se le llama dejar que la iglesia se babilonice, porque son movimientos babilónicos que son ritualistas. Porque fíjense, por ejemplo, sin ir muy lejos, y esto lo tengo que decir porque la gente a veces me dice, hermano, no diga eso, es que así es. Una persona religiosa va a misa y ella cree que está bien con Dios. Ya cumplí con Dios. Se sale de ahí y agárrate, Catalina, porque vamos. Pero él ya cumplió. Según su conciencia, según lo que él cree, según lo que él piensa, está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ya cumplió. Entonces, cuando Jesús llegó al templo, él llegó y los encaró y les dijo, hey, ¿ustedes qué están haciendo? Porque el templo, hermano, era un negocio. Entonces llegaba la gente con su corderito y le decía, no, ese no sirve. Tenés que comprar el que está aquí. Ya lo tenían ahí. Y tal vez ese se lo habían quitado a otro. Pero como ya ese valía, el negocio económico empezó a florecer. Entonces Jesús llegó y dijo, bueno, fíjense lo que les dijo. Mi casa, porque era la casa de él, ocupada por personas que no estaban trabajando en el área que él quería. Mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrón. Entonces, si yo pongo reggaetón, me van a venir solo reggaetoneros. Al rato yo voy a estar ahí también. El pastor se volvió reggaetonero. O sea, no tiene sentido. Y claro, uno al principio lo dice, no, pues se podría, porque la iglesia americana trató de hacer eso. Vamos a meter rock, porque se nos están yendo los rockeros. Entonces mejor vamos a meter ahí para que... Y pues sí, entonces el otro se empiló. Pero fíjense lo que estamos viendo, que esto es santo. Entonces ya ya no se santificó. Ya dijo, bueno, ok, vamos a ver cómo toca fulano ahí en el Black Sabbath. Para que me parezca, así dice que yo soy de... Entonces el otro no, el otro ya fue con otro sentido. Sí, hermano. Por ejemplo, esos personajes que cantan, por ejemplo, una Metallica o conciertos así, le dedican las canciones y las notas al enemigo, ¿no? Oh, sí, entonces, o sea, cuando uno trae una nota o una canción que viene lógico. para la iglesia, es como que le estuvieras ofreciendo algo inmundo a Dios, ¿no? Definitivamente. Porque si la dedicaron a otra cosa y... Mira, yo como les digo, yo oí mucho rock. Y yo oía Metallica. Y era metálico. Queremos, ¿cómo dice el loco? Queremos rock. Un viejo loco que sale ahí en ¿Qué nos pasa? Entonces, pero, o sea, ¿me entiendes? Porque uno estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el otro, queremos rock. Y en México queremos rock. ¿Sí? Porque, bueno, anyway. La cuestión es, lo que les iba a contar, es que este grupo tiene una canción totalmente dedicada a Satanás. Pero lo que a mí me dije, wow, esto está, porque dije, uy, qué feo que estoy oyendo. Porque el tipo está repitiendo una oración satánica, una invocación satánica. Y un niño la repite. Se oye la voz del niño.
le dice, di esto, y el otro con la voz así bien satánica. Y el niño, pues, él repite, y se oye ahí, y la música atrás. O sea, cuando usted lo oye, yo ahí digo, uy, no, esto está feo. Porque es una administración a la mente del niño tremenda. Porque mire, gracias a Dios nuestros hijos están envueltos en los aromáticos de nuestra música. Pero cuando el niño está, que en su casa oye rock, y rock de pesado, ese es un y todo el día. Entonces eso, como quiera que sea, perturba la mente del niño y lo deja así todo. Cuando uno va a McDonald's y yo miro a los jóvenes que están ahí, ¿por qué? Porque he estado todo el día oyendo. Entonces ya cuando llegan la noche ya está todo sobado. Ya su cerebro está todo jugado. Porque está siendo ministrado por espíritus inmundos, por demonios, por un montón de porquería. Entonces ya cuando usted llega a McDonald's y le mira la cara, ay, Señor, bendice mi hamburguesa porque estos hijos de porque, hermano, es lo que vemos. Es que mire, yo salgo y le miro la cara y digo, tremendo. A veces las muchachas que lo atienden uno en cualquier lugar donde hay atendimiento al público, mira aquí, y todo. Ay, Dios mío, digo yo, santo, qué ministración, porque como está, imagínese usted, está con ese volado aquí y a todo, no crea que un volumen así, a todo, y todo lo que dicen ahí. Entonces la hora, plus lo que fuman y lo que cuando uno ve, terrible. Y entonces eso no lo queremos en la iglesia. Porque aquí, hermanos, estamos hablando de dos áreas espirituales completamente diferentes. Una positiva en Dios y un área negativa en el enemigo. Entonces, ¿cómo? Y la Biblia lo dice. ¿Cómo vamos a poner nosotros a dos que no están de acuerdo caminar juntos? No tiene sentido, porque aquí va a haber choque. No se puede. Entonces, lo de Dios es lo de Dios. Entonces, entonces tenemos que ir eliminando todo eso. Como le digo, yo no había recibido esa luz y yo seguía oyendo ahí, fíjese, YouTube, a veces Metallica. Entonces, pero ya después como que eso me fue. Y como ahora ya uno ya entiende inglés. Antes uno en su país se traga todo. Porque como no sabe qué está diciendo, uno, como es inventado Hotel California, según uno, y es una administración satánica horrible. Y uno da de cantar Hotel California, no sabe lo que está diciendo. Entonces uno ya oyendo la letra, hay una canción que se llama One Way to Hell. One Way to Hell. Y uno va a cantar. Un solo camino al infierno. Canta, ¿sí? Lo que estaba cantando. Pero como uno según era muy, paz de amor, peludo, la gran cruzota aquí. Entonces, en esa locura uno se mete y no sabe la ministración que está ganando. Entonces ya aquí empieza a ver uno la verdad de Dios y entonces Jesús decía, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? No hay relación. Entonces, en esos lugares donde dice, bueno, vamos a poner reggaetón y vamos a poner al estilo mariachi y vamos al estilo corrido y que sea corrido perrón y que no sé. Y entonces ya, pues lógico, la gente, oye, mira. Como le digo, cuando yo oí ese borracho y cantinero, me chocó, pese a que estaba con letra ya cristiana. Pero me chocó porque eso yo lo oí en las cantinas. Yo lo vengo a oír en la iglesia. Y digo, y le cambiaron la letra. Y le cambiaron la letra. Pero la música es lo mismo. Y la que ministra es la música.
Ahí está. Sí, porque a veces lo escucha la música y se acuerda de aquel tiempo. Y ya no Lo es regresó. lo que está cantando. Sino, Y fíjese que qué bonito lo que dice, hermano, porque esa música, la negativa, lo lleva a usted ¿a qué? Al pasado. Ahí es donde quiere el enemigo tenerlo. En cambio, la música de Dios lo lleva a uno al futuro. Ya nos vamos, o vamos hacia arriba, o más allá del sol. O sea, te está llevando a un nivel de futurista. Sí. Cuando allá se pase no está hablando del pasado. Entonces, un coro que hable del pasado, momento, hermano, ya lo examinó. Porque ahorita el hermano apóstol nos está, hermano, revisen lo que canta. ¿Sí? Una canción que estaba bien popular en Ebenezer por un tiempo. La Les sacaron metió. de una canción mundana que Sí, así se hacía. el hombre dormido o algo así, la voz Sí. dormida o algo así. Entonces dice el brother, nos metieron un gol. Sí. Y eso venía ¿me entiendes? Entonces, desgraciadamente, si no tenemos ese, porque el enemigo, hermano, es un Messi, se hace para todos lados con tal de meterle un gol. Y uno que no muy miramontes y se le fue y ya le metió el gol. Y uno también allá. Entonces, por eso, esto, hermano, es muy importante. Porque nos da la pauta de saber que Dios en realidad quiere algo especial. Nos está introduciendo en una atmósfera totalmente preciosa en Él, porque nos va a llevar a su presencia. Eso es lo más lindo. Entonces, imagínese usted, David llegó al nivel de solo tocar su arpa. Entonces el rey Saúl era liberado de los demonios que lo atormentaban. Y más sin embargo, porque fíjese usted, la Biblia dice literalmente que el demonio que atormentaba a Saúl, ¿quién lo envió? Imagínate. O sea, ya cuando Dios dice, hey vos, andá ya no es el enemigo. Y más sin embargo, la música de David lo aliviaba. ¿Qué ritmo? Qué lindo sería oír a David tocar y al otro, sí, seguí tocando, que uy, qué feo. Porque son cuestiones que son reales. Por eso es que el ministro de la alabanza tiene que cuidarse tanto, tener el cuidado de ser fiel al Señor, porque lo que está haciendo es enfrentarse a la batalla. Fíjese, por ejemplo, en el tabernáculo de Moisés, veía yo que Judá estaba siempre en la puerta. O sea, el tabernáculo se ponía, entonces alrededor del tabernáculo se asentaban las tribus. Entonces la tribu de Judá siempre estaba aquí mismo, en la mera puerta. Era definido, ahí estaba la tribu de Judá. A la par estaba Isaacar, después estaba Zabulón, después estaba Neftalí, y así iban dando toda la partitura de las... O sea, lo que yo veo que Dios tiene para todo, Dios tiene un orden. Entonces, ese orden lo tenemos que aprender nosotros, porque lo que vamos a hacer es muy importante. Tiene una importancia tremenda, porque no es algo humano, sino es algo sobrehumano. Algo en lo que nos vamos a involucrar y en lo cual vamos a partir atmósferas. Y al partir atmósferas vamos a ir abriendo y abriendo y abriendo. Porque imagínese usted, cuando las notas musicales empiecen a tocarse,
los demonios van a empezar, uy, no, ya empezaron, y se van a ir retirando. Entonces se limpian las manos, porque ha visto usted que llegamos a veces y cuesta porque aquello está con... Entonces empieza la alabanza y ya empieza aquello tan rico, ¿verdad? Pero tiene que pasar un tiempito de agarrón, sí. Por ejemplo, ahí el sonido puede quebrar una roca. El sonido, dicen que Oh, lo pueden sí, usar. ese es otro punto. O sea, no solo en lo espiritual, sino en lo físico. En lo el sonido físico. puede quebrar. Sí, si lo vemos en el mundo físico, usted ve que hay notas que pueden quebrar vidrio. Que ¡pum! Se quebró el vidrio. O sea, hay poder ahí. Entonces, ¿qué no será en el aspecto espiritual que no romperemos nosotros? Cuando la unción cae, cuando la denominación del canto va a tal nivel que va a empezar a quebrar, y porque ese es el punto que se logra, que ya en las alabanzas donde ya uno está bien metido, a veces hasta la misma gente recibe liberación, porque a veces no hay liberaciones que tengan que darse por ministración o algo, sino porque hay liberaciones que pueden ser desarrolladas dentro de la alabanza, porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? O sea, eso es lo más... Con la música cuando que estaba él tocando y que los vecinos vinieron a quejarse. Ahí se despertaron de... Imagínense. O sea, eso ya es que molestó a alguien. Sí. Y él estaba bien, y le aseguro que estaba bien dormido el demonio, pero lo despertó. El sonido. Dijo aquel. Ya van mira, ¿sabes qué? Anda a molestar y decirles que ya no toca. Y hasta la vigorita llegó con ella. Hasta la vigorita. Ajá, sí. Imagínense usted que hasta la misma símbolo de Satanás. Pues por eso tendría que ser porque el enemigo quiere mixtear la música sí. del mundo para que la gente quede hipnotizada todavía a pesar de que está dentro de la iglesia. Exactamente, porque ahí lo que haría es que el antídoto que es la música no funcione. Porque, por ejemplo, te picó una animala, ¿va? Entonces, ¿qué hace la gente? No, pues hay que llevarlo al hospital porque hay un antídoto que hay en contra del veneno. Entonces ese va a ser la música. Pero ¿qué va si le ponen el antídoto y el antídoto ya va corrompido? No va. Mire, no se está curando. ¿Qué le pasó? No, se va a morir. ¿Por qué? Porque el antídoto no fue. Porque le metieron lo mismo. No era lo que tenía que ser o whatever is. Entonces, en el aspecto, por eso cuando el hermano me pregunta, le digo que nosotros tenemos que tener el valor de no hacer lo que hacen otros, que involucran en la juventud para quererlas jalar, y definitivamente que no. Y es que lo que pasa entonces no hay diferencia. No hay diferencia. Porque, o sea, si decimos, como por ejemplo a mí, la música, a mí la música romántica fue la que más me gustó. Sí. Y por ejemplo ahorita es digamos, los Pasteles Verdes que ya se hicieron cristianos. Y si uno dice, pues quiero escuchar a los Pasteles Verdes, porque es lo mismo, la misma música, solamente le cambian la letra. Pero que estamos escuchando, es como si fuera lo mismo, porque uno sabe las letras. Si sabes las letras, ya le cantas el coro. Oye, se pone a llorar y no es la presencia, sino es Entonces muchas veces, yo eso es lo que me he preguntado y es lo que yo estaba en contra, porque digo, ¿por qué los que si saben música, por qué no componen algo nuevo? Porque si Dios es el que nos da la inspiración, el que te puede principalmente un músico para algo que él nuevo, ¿por qué tener que copiarlo de allá afuera? ¿Por qué no darle a Dios algo nuevo? O sea, eso yo siempre he estado en contra. Cuando yo escucho como por ejemplo el Iracundo, que sacó todos sus cantos y cantaba todos sus cantos, va cayendo una lágrima, y es lo mismo, solo le cambió como dos palabras al canto, pero es lo mismo. Ahora, ellos lo que quieren es volver a ganar. Ajá. Entonces, hacen algo no creyendo en la fidelidad de Dios. Entonces hacen a un lado el poder de Dios y dejan que el espíritu de Mamón, que es el del dinero, los corrompa y los vuelve a involucrar, de lo cual ellos ya salieron.
Porque sí, entonces pero ella es la culpa de la gente también. Sí, pero, o sea, ahí es donde nosotros como atalayas, le decía yo ayer, tenemos que pararnos y decirle, hermanos, perdonen, pero aquí no. Entonces ya, si el líder dice que no, y todavía la gente ya se le dijo que no, me lavo las manos, ahí sigue puro pilatón. No, y sí, hermano, Sí. Una vez en llamada final, una vez ministraban un canto que no venía del mundo, era un canto que un hermano, un siervo de Dios lo compuso, y se ministraba mucho el canto, pero una vez el apóstol dijo que ese canto no ministraba la presencia de Dios, sino ministraba tristeza. Usted lo ministraba al grupo de alabanza y la gente llorando y todo, ¿no? Y uno pensaba que era la presencia de Dios. Pero usted sí, escuchaba y lloraba. Pero y ya después el apóstol dice que él sintió de parte de Dios que ese canto le ministraba a la gente, pero tristeza. Por eso la gente empezaba a llorar. Acuérdese y la que gente no se daba cuenta. aquí estamos hablando y lo quitaron el canto, ya no podemos. que fue David el que puso los cantores, los músicos y los profetas. O sea, tiene que haber una atalaya, tiene que haber o sea, por eso nosotros estamos constituyendo bases firmes, hermano. Porque yo, hermano, yo tengo que estar chequeando. Porque usted como músico, usted le va a dar. Sí. Pero va a llegar un momentito donde usted, bueno, ¿será que sí o que será que no? Entonces va a decir, hermano, mire, fíjate, tenemos esta duda. ¿Metemos esto o no? Entonces yo tengo que preguntar, Señor, ¿nos das vía? No, ok, hermano, no hay vía. Perdone, amén, ok. Entonces, si seguimos esa regulación, así como lo seguían estos, la fidelidad de Dios, que era lo que quería David, se da sus frutos. Porque entonces ya podemos trabajar de una manera bien bonita. Y Dios nos va a bendecir. Pero va a ser Dios. Ya no vamos a tener que usar alternativas humanas para poder jalar a la gente, porque en realidad no estamos haciendo nada con eso. Sí. Y eso me acuerda mucho de cómo los sacerdotes, ¿no? Ellos, dice que Dios los asignó para ministrar ahí en el tabernáculo. Pero entonces Dios decía que no podían meter un fuego extraño ahí. El fuego, entonces, eso es lo que vamos a ver. También la mente de la música igual, porque uno a veces está, el grupo o el músico cristiano trae muchas melodías de allá del mundo. De allá del mundo. Está trayendo un fuego extraño. Eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, el fuego extraño. Porque eso nos va a dar a nosotros la pauta, como le digo, ahorita que estamos empezando, a visualizar lo que, a manera de que, porque yo estoy seguro que Dios aquí va a traer bendición. Pero debemos nosotros desde ser pequeños, ¿verdad? Porque si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ya cuando estemos en esos niveles, que ya podamos tener nosotros un diálogo bien honesto. Mire, hermano, ¿se acuerdan las clases? Fíjese que hemos visto esto y esto. ¿Qué dice usted? ¿Le entramos por ahí? Entonces ya son de uno bueno. Espéreme, hermano, vamos a orar. Dejemos que el Señor sea el que nos dé la respuesta. Entonces, Él me tiene que hablar. Si mira, tú estás dirigiendo, tú eres el responsable, no lo dejo así. Ok, hermanos, perdone. No, amén, hermanos. Borrón y cuenta nueva. Sigamos en otra. Y va, porque ese es el problema que hay ahorita en las iglesias. Sí. Que viene el atalaya, el ministro, y le dice, hermanos músicos, por favor, yo he visto que esto, como le manda la foto, ¿va? Que el pastor quería hablar con él, y ya se vuelve aquel agarrón, porque ellos expectan que todo lo que hacen está bien. Ajá. Y ahí es el punto que hay que llegar, porque hermano, el que dirige a los tres grupos era David. Él decía porque él tenía. Entonces hay que sujetarnos a las autoridades que Dios nos ha puesto para que todo trabaje de acuerdo. Porque mire, cuando empezamos a jalar la cuerda en eso, fue cuando saltaron en lo que teníamos antes y se quebró todo. Que así, que no sé qué. Perdón. Y escondidito lo tenían. Y sí, porque no. Pero cuando ya empezamos a parar cuerdas y a poner las cosas en su lugar, ¡boom, boom! Salió hasta se asustaron. Y eso, pero no era así. Pero tenía yo que hacerlo. Y incluso fíjese que ¿será que? No, pero me decía el Señor, no des tu brazo, dale ahí, aunque sean ustedes tres juntos. Pero llegaba, queda la llave y ahí estábamos todos.
Pero si uno vuelve atrás y dice, no, con tal que no se va, ya sé. Entonces, ¿qué vino? Bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Dios así lo trae. Entonces ya tenía yo mi tiempo, ustedes su tiempo, unirlos, conversar, ver estas clases, y entonces es cuando Dios va a dar su fuego, que es el fuego que necesitamos nosotros. Ahí es el punto primordial. Entonces, ya para terminar, voy a ver. Al momento en que David, entonces podemos ver que las profecías, las preferencias es alabar a Dios y sus verdades, cantar himnos o alabanzas a su nombre y buscar que nuestro espíritu cante en lenguas, que son los cánticos espirituales. Entonces ahí ya se va a desarrollar un nuevo canto, van a haber maravillas, van a haber señales, y vamos a poder nosotros introducirnos en esa atmósfera, porque yo estoy seguro que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces yo estoy esperando que Dios dé el switch de salida. Amén. Para cuando Él esté haciendo eso, nosotros estemos en la línea exacta de salida. Y nos diga el Señor, bueno, ¡pum! Hoy sí, muchachos, arranque. Entonces, fíjese usted va a ver, y fíjese lo que le estoy diciendo, que usted va a empezar a alabar al Señor y van a empezar a caer, y a caer, y a caer. ¿Por qué? Porque la presencia va a ser tan desarrollada, porque va a ser el tiempo que toca, porque estamos viviendo ya eso de que el Señor viene. Entonces tiene que haber un elevamiento de tanto la alabanza como la administración dentro de nuestras congregaciones, porque ya el Señor viene. Entonces nos va a elevar Él a tal nivel, y por eso es que dice ahí que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, para estar en eso, tenemos que tener nosotros ya esto establecido. ¿Amén? Y poder seguir en la línea que Dios quiere. Bueno, entonces, hermanos, ese es el punto. No sé si tienen alguna preguntita ahí rapidito, y si no, pues oramos para que el pollo no se enfríe. Porque no se tiene que enrollar. Dios me los bendiga, hermanos. Esta reunión ha sido con el fin y el propósito de agradar a Dios primeramente, y que nosotros hagamos bendecidos de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de aprender